¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos. Hoy un programa especial. En el año 2001, hace exactamente 20 años, sucedía el Corralito. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo llegamos a eso? Quizás seas de otro país y no entiendas qué es lo que sucedió en Argentina en ese momento. En este video te lo voy a explicar, aunque nosotros mismos, los argentinos, aún nos cuesta entender nuestro país. Así que sin más, les presento este documental, Argentina, 2001. No lo entenderías. Adelante. ¿Creerías que existe un país donde hubo 4 presidentes distintos en 10 días? Un país en el que durante más de 10 años su moneda valía igual que el dólar. ¿Cómo reaccionarías si de un día para el otro el Estado te prohibiera acceder a tus ahorros? Ese país existe. Bienvenidos a la Argentina. No, la Alianza nunca entendió nada. Chacho Álvarez es un pobre tipo que nunca supo ni cómo se llamaba él. Sí, claro, yo soy radical. Por supuesto que lo apoyé. No se me ocurre. No se me ocurre un aspecto positivo de la alianza. Para mí fue todo muy doloroso. Mi decepción fue muy fuerte, tanto que me aparté definitivamente de la política partidaria. La derrota argentina en la Guerra de las Malvinas detonó el principio del fin de la última dictadura militar. El 10 de diciembre de 1983 retorna la esperada democracia. Asume la presidencia el radical Raúl Alfonsín. Alfonsín heredó un país no solo inmerso en un descalabro económico y una deuda externa gigantesca, y una sociedad muy dividida después de 7 años de opresión. En 1985 se aplicó el fallido Plan Austral, que finalizó 5 años después con una hiperinflación y las arcas del Banco Central totalmente vacías. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Esta situación empujó a Alfonsín a adelantar las elecciones presidenciales. El 14 de mayo de 1989 se imponen los comicios Carlos Saúl Menem, quien desarrolló su campaña electoral con promesas populistas. Que ahora pareciera ser que ahora se está reivindicando la presidencia de Menem, que ha sido catastrófica, que ha sido una cosa horrorosa desde el punto de vista moral, económico, ejemplar, desde todo punto de vista. Después de Menem el país no tiene arreglo. Alfonsín pelea por recuperar la Argentina y Menem la destruye. El triunfo de Menem trajo más incertidumbre e influyó para que ya la altísima inflación recrudeciera en hiperinflación y que pasara de 460% en abril a 764% en mayo de 1989. Para que te des una idea, un alimento que agarrabas en el estante del supermercado tenía un valor, y cuando llegabas a la caja para pagarlo, ya había aumentado. Presionado por el caos, saqueos a supermercados, revuelta social y el temor a un intento de golpe militar, Alfonsín se vio forzado a adelantar la entrega del poder a Menem. El riojano asumió su cargo el 8 de julio de 1989. Así todo, la hiperinflación continuó golpeando al país durante todo ese año y el siguiente, provocando la renuncia de varios ministros de Economía. En 1990, Menem hace un replanteo integral de la economía. Esto incluyó una apertura al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica, la privatización de empresas públicas y la reducción del Estado. Menem había vendido todo. O sea, la idea de privatizar era robar. La ruta que hizo el Estado, el peaje era privado. Se roban la luz, el gas, el teléfono, los aeropuertos, el juego. Después no tiene más arreglo el país. La Argentina no es viable después de Menem. Es inviable como sociedad. Por eso somos el tercer país en fuga de capitales. Nosotros tuvimos 3 oligarquías. La primera era la vacuna, el agro. La segunda es la industrial, que empieza desde el año 30 hasta el 76. Ese desarrollo industrial integrador. El 76 para acá, Martínez de Hoz, Cavallo, Menem, Cavallo,
destrucción del país, es inviable, es el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. Y es así, para abajo. Pero la medida que cambiaría radicalmente la vida de los argentinos sería la ley de convertibilidad. Esta ley la sancionó el Congreso por iniciativa del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre el austral y la moneda estadounidense, a razón de $1 por cada 10.000 australes y posteriormente un peso convertible. El periodo en que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente el 1 a 1. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Ese 1 a 1 que hace Cavallo cuando vende todo, es como si un argentino cualquiera vende su departamento. Tiene 1 o 2 años, según el valor del departamento, vive de renta. Y después pasa la miseria. No es Menem, Cavallo es un empleado de las empresas extranjeras, pero Menem es el desastre. El 1 de enero de 1992 debuta la nueva moneda, el peso. Esta moneda reemplazó al moribundo austral y pulverizó a la inflación. Argentina en ese momento vivía en un cuento de hadas, un mundo de fantasía. Nos hicieron creer a todos que éramos parte del primer mundo. Imagínense viajes a Miami, créditos baratos, productos importados de todo el mundo. Todo esto se hizo moneda corriente para muchos. La convertibilidad tuvo un costo muy grande, y lo que parecía en un principio ser la medicina milagrosa que nos curó y nos trajo bienestar, pasó a ser una droga de la cual no se podía salir, destruyendo la industria nacional, generando más deuda y multiplicando la pobreza y la desocupación. El descontento social era evidente después de 2 mandatos menemistas. Que devuelvan la plata que se robaron. Fácil, Valle, Branca, Tobato, Espadón, y Vico, Bernasconi, Pico, Grosso, Drómida, Donio, Darvide, Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Ostañán, Naón, el Ruso, Trofóbilo, Loma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bento, Adelina de Viola, Alcoba, Malacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. Y ahora sí, llegamos al año 1997. En ese año se forma la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. La alianza fue la conformación de un consenso donde cada uno aportaba lo que tenía y tenía una ventaja. Y cada uno era, por un lado, la Unión Cívica Radical, partido tradicional, más que centenario ya para esa época, y el FREPASO, que en sí mismo era un agrupamiento de partidos. El FREPASO había ganado en varias ciudades, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que era importante como distrito, pero no tenía territorio. Y la Unión Cívica Radical tiene territorio, pero en ese momento había perdido mucho voto. Estaba debilitada en votos. Una confederación de partidos de centroizquierda que prometía acabar con la corrupción y revitalizar la economía, pero manteniendo la convertibilidad. En 1998, Fernando de la Rúa gana la interna sobre Graciela Fernández Meijide y es elegido candidato a presidente. Comparte la fórmula con Carlos Chacho Álvarez, que va como vicepresidente. En la campaña electoral, de la Rúa se compromete a muchas cosas. Estas son algunas de las frases más recordadas de sus spots como candidato a presidente. Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente. Conmigo un peso, $1. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El 24 de octubre de 1999, de la Rúa se impuso por el 48,5% de los votos sobre el peronista y ex vicepresidente de Menem, Eduardo Duhalde, quien obtuvo un 38,5%. ¿Por qué ganó la alianza?
Buena pregunta. Varias cosas. La gente se cansa de los oficialismos, la gente se cansa más de los oficialismos y los medios exhiben sus defectos. Y bueno, y tanto la convertibilidad como el gobierno de Menem tenían defectos, ¿no? Y además hay otra cosa, la corrupción duele más cuando hay más falta de trabajo, me parece, ¿no? Pero era muchos años, hartazgo, sensación de que Menem quería eternizarse y seguir así hasta siempre. De la Rúa gana diciendo $1, $1, lo que la gente avalaba de Menem, pero te voy a dar todo lo demás, trabajo, seguridad, buena educación pública, no corrupción. Eso sumado al talento político de Chacho Álvarez y compañía para armar un partido nuevo de la nada, en la época que había bipartidismo y no se salía de eso, me parece que son los motivos por los cuales gana Alianza en el año 99. Y comenzaba así una nueva etapa, que se suponía que iba a traer aire fresco a una sociedad que reclamaba cambios y mejoras en lo político, lo social, la justicia y la economía. Qué crédulos somos los argentinos, ¿no? Y sí, apoyé la alianza. Y nunca pensé que los amigos de Frepaso tuvieran una actitud así, pero en definitiva, tiempo después me di cuenta que eran peronistas. No hay nada que hacer. Habíamos heredado una situación económica muy difícil. Menem, cuando se fue, había dejado primero la convertibilidad, que al principio le había permitido sobrevivir a la hiperinflación a Menem o a las sucesivas inflaciones de Menem, pero que ya estaba en problemas. Sí, y además porque Argentina no dejó nunca de tener una economía chica y muy metida para adentro, muy poco competitiva. No, la Alianza nunca entendió nada. Chacho Álvarez es un pobre tipo que nunca supo ni cómo se llamaba él. Y que es lo único que sirvió para molestar a De la Rúa. A los pocos meses de asumir, el capital político de De la Rúa comenzó a apagarse. Fue cuando su gestión fue acusada de sobornar a senadores para aprobar una ley de reforma laboral. Eso se debe a una imprudencia, por decirlo con buenas palabras, de un gran amigo de Chacho Álvarez, que fue quien empezó con todo este desastre, renunciando a la vicepresidencia, una verdadera catástrofe. Por supuesto, Álvarez no volvió a aparecer. Luego el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, decepcionado con De la Rúa, renuncia. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. En el primer momento yo no entendí nada de la renuncia de Chacho. Chacho no avisó, no consultó al partido ni nada, tomó su decisión entre gallos y medianoche, literalmente. Es dañina, pero De la Rúa igual no podía gobernar ese caos. Se le iba de las manos, punto. Pero De la Rúa básicamente no estaba capacitado. Y a mí me parece que el principio del fin fue, si vos te pones a pensar en lo político, la renuncia de Chacho Álvarez, si vos te pones a pensar en lo económico, el error de haber arrancado el gobierno, obra de José Luis Machinea, con un impuestazo. Y bueno, el otro principio del fin fue la llegada de Domingo Felipe Cavallo, que es renunciar al jefe de uno de los dos. ¿Pero por qué partidos. Chacho Álvarez? Chacho Álvarez, por mucho que él haya dicho que renunció por un hecho de corrupción y todo lo demás, yo estoy segurísima, así lo he dicho y lo ha probado después. Él renuncia porque se da cuenta que desde el punto de vista económico era inviable lo que estaba ocurriendo. Ya la convertibilidad se había transformado en una mochila de plomo y tanto es así que unos meses después de su renuncia, él mismo acerca a Domingo Cavallo. La gente pensaba en dólares, gastaba en dólares, ahorraba en dólares y se endeudaba en dólares, pero ganaba en pesos. El país importaba más de lo que exportaba, ya que los productos fabricados en Argentina eran más costosos que cualquiera importado, por lo que tampoco generaba las suficientes divisas como para sostener la paridad cambiaria. A pesar de la promesa de mejorar el funcionamiento de las instituciones, De la Rúa mantuvo las recetas económicas tan criticadas durante la gestión de Menem y acudió a Domingo Cavallo. Lo nombró ministro de Economía, entregándole el mandato absoluto de las decisiones económicas. Llega la Alianza queriendo sacar al menemismo
y llaman a Domingo Cavallo, que era el ministro de Economía del menemismo. Bueno, ¿por qué? Pero tiene sentido desde un punto de vista. Y la gente también lo sintió así. El inventor de la convertibilidad, que había salvado al menemismo, porque esta es la realidad, en su momento lo había salvado, sí, y que ahora empieza a crear una situación difícil, es el más indicado, este era el razonamiento, ¿no? Es el más indicado para ponerle remedio a esa convertibilidad. Y no solo lo creyó Álvarez, sino que también lo creyó de la Rúa y lo creía Cavallo. A poco más de un año de asumir la presidencia, la imagen de la Rúa se había derrumbado. De la Rúa no le daba, era un administrador, pero no era un estadista. No era un individuo capaz de decir hay que hacer esto o aquello porque no tenía la menor idea. Por eso fue un buen intendente. ¿Cómo fue Macri? Para ser intendente es obedecer. Como Alberto fue jefe de gabinete de Néstor. Pero cuando le toca hacer a ellos, tiene que tener pensamiento propio, no lo tiene ninguno de ellos. A ver, Fernando de la Rúa fue un presidente que estaba capacitado para gobernar un país que anduviera por carriles normales. Fue el mejor alumno siempre en la facultad, fue el senador más joven, fue un legislador destacado. Haber gobernado exitosamente la ciudad autónoma, la capital de la República, no es una medida probada de gestión que te capacite para ser presidente de la nación. Bueno, porque después si querés le podemos echar la culpa a los demás, ¿no? Que la gente de su partido no lo apoyaba, que el partido está con Alfonsín y que no estaba con él, pero las cosas se pusieron salvajes solamente en los últimos meses a partir de la elección de octubre, donde el resultado electoral termina de alguna manera de poner una lápida a las esperanzas del gobierno de seguir adelante, y lo único que hace el peronismo de Duhalde al lado con el radicalismo de Alfonsín es empujarlo un poco antes, no más que eso. Aunque no más y no menos que eso. 3 de cada 10 argentinos trabajadores estaban sin empleo y la pobreza había aumentado más de un 12%. En diciembre del 2001 estalló finalmente la crisis. Ante la nefasta perspectiva y a pesar de haberse promulgado para calmar las aguas, la ley de intangibilidad de los depósitos, que buscaba garantizar la no injerencia del Estado sobre el dinero de la gente, muchos argentinos sacaron masivamente sus ahorros en dólares de los bancos, lo que el 3 de diciembre del 2001 llevó a Cavallo a restringir el retiro de fondos con una normativa popularizada como el corralito. La gente que trabajaba en los bancos tenía la información, sabía que se venía, y algunos colegas tenían la información y sabían que se venía y se callaron la boca y sacaron la plata, vendieron la casa y se guardaron los dólares en una caja de seguridad, ¿no? Incluyendo que hoy presumen de izquierdistas o centroizquierdistas o críticos, sabían del corralito y le avisaron a sus amigos que tenían que sacar la plata. La verdad es que el corralito fue una respuesta a que la plata ya no estaba en los bancos y a que sabían que si liberaban la gente se iba a llevar todo y los bancos se iban a quebrar. Pero el hecho simple, vos llevaste un billete físico al banco y cuando fuiste a buscar el billete físico al banco te dijo, no lo tengo. Vos le habías llevado el billete al banco, el banco se lo había pasado al Estado para pagar la deuda externa y el Estado había pagado los intereses de la deuda externa, ni siquiera el capital. Y cuando fuiste dijiste, no, pero esperá, yo puse el billete de $100. No, mire señor, ya está. Usted no tiene $100, tiene 140 pesos más ser. Eso fue el corralito, una gran estafa a la gente, donde los bancos, aliados con el Estado Nacional, se quedaron con los dólares de la gente y le devolvieron pesos. Esta normativa básicamente consistía en congelar los depósitos de los ahorristas. Hasta 250 pesos. Solo se podían sacar 250 pesos dólares billete por semana y se permitían transferencias electrónicas, aunque solamente el 1% de los ahorristas usaban tarjetas de débito o crédito en el 2001. El comercio quedó totalmente paralizado. También quedaba prohibido girar dinero al exterior. Piquetes en las rutas, saqueos a supermercados y los cacerolazos. Todos al grito de que se vayan todos. Y fue muy penoso, la verdad que fue un momento muy triste,
Y a mí me sorprendió mucho la reacción de la gente, y particularmente lo que más me preocupó de eso, lo que más me queda como recuerdo, es que prendió mucho el eslogan que se vayan todos. Porque peor no se puede pedir en la sociedad. La gente tiene razones para criticar a la clase política, por supuesto, pero lo que no se puede es criticar a toda la clase política y a todos los políticos, porque no es verdad. Hay gente de bien y hay gente decente, y hay sinvergüenzas que ensucian la política. De esa etapa tengo un recuerdo muy triste. Ese grito se multiplicó al punto de unir en un mismo reclamo y literalmente codo a codo al más humilde trabajador que reclamaba una comida digna para sus hijos, con una vecina de clase acomodada de algún barrio coqueto de Buenos Aires, que enfurecida reclamaba la devolución de sus dólares. Ya la marea de la gente era indetenible, digo, lo que se ve en los últimos días es clase media manifestando en Plaza de Mayo. Y la verdad que la clase media no va en un micro, no te come un choripán, salvo si es en la cancha o en un restaurante. La clase media no va arriada por el peronismo en micros a hacer saqueos ni nada por el estilo, sino que ya la clase media estaba desesperada. Fíjese usted a qué punto, que fue una de las pocas ocasiones en las cuales la clase media se sintió hermanada con los pobres al canto de piquetes, cacerolas. La lucha es una sola, es una excepcionalidad histórica, y el 2001 fue esa excepcionalidad histórica. El que sabe economía se da cuenta que eso estalla, como el 1 a 1 estalló, como estalló Martínez de O, cuando ponía un banco en cada esquina y te daba el 10% en dólares, uno que era lúcido decía, esto estalla, no es que hubiera una conspiración. Los saqueos, como el de Martínez de Oso, el de Cavallo, tienen un límite, un día se terminan, no son eternos. DM2 es un rato, después nada, ni 1 ni 0. Faltó una idea política, no sabían de qué se trataba. El 19 de diciembre, De la Rúa ordenó el estado de sitio y reprimir las multitudinarias protestas. Protestas que llegaron hasta las mismas puertas de la Casa Rosada y el Congreso Nacional. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Había un estado de anarquía total. Yo cuento en el final del libro, en el Corralito, que mientras se reprimía gente afuera de la Plaza de Mayo, Fernando de la Rúa estaba mirando dibujitos animados. Estaba tan desmadrado todo, era tal estado de anarquía, que el que da la orden de reprimir el 19-20 de mayo termina siendo Leonardo Aiello, que era el secretario privado de Fernando de la Rúa. Para que ustedes se den una idea, ¿no? O sea, la orden de reprimir al pueblo, que terminó con 42 o 43 muertos, la termina dando el secretario privado del presidente. Y bueno, la verdad que fue tremendo. Creo que nunca más volvimos a vivir algo así. Tuvimos momentos feos de tensión, de enfrentamiento social, pero no a ese punto. Y lo que marca es que ya estaba en un desgobierno absoluto todo. Con 39 muertes sobre su espalda y apabullado por el rechazo social, el 20 de diciembre del 2001, De la Rúa se vio obligado a renunciar a su cargo. Huyó en helicóptero desde los techos del Palacio Presidencial. Este fue el comienzo de la peor crisis económica y social de la historia argentina. El país quedó prácticamente acéfalo y llevaría el nombramiento de 4 presidentes en menos de 2 semanas. El 1 de enero del 2002 asume la presidencia Eduardo Duhalde, quien tuvo la tarea de marcar el final de la paridad entre el dólar y el peso y decretar la especificación asimétrica. Con esto, algunos ganaron y muchos perdieron. Los deudores en dólares pasaron a deber pesos con paridad 1 a 1 y los ahorristas que depositaron dólares recibirán pesos con paridad de 1,4 pesos por dólar. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Pero el mayor perdedor fue el país. Hubo una fuerte devaluación que hizo que se disparara la pobreza general, incluso para muchos
tener que recurrir al trueque como método de supervivencia, ya que 2 de cada 3 argentinos cayeron en la pobreza o en la indigencia. En tanto, también se dejó de pagar la deuda externa, declarando lo que en ese momento fue el default más grande de la historia, con 144.000 millones de dólares. La visión conspirativa de la historia es absurda. Salta el 1 a 1, estalla el país de Cavallo, porque se robaban todo cuando terminamos de cobrar lo que habíamos vendido, que no, digamos, la destrucción de la Argentina, viene la miseria y viene el estallido. Uno lo escucha a Pepe Mujica, ve lo que es un político. Duhalde es un pobre tipo, nunca fue más que un intendente. Tampoco lo fueron Scioli y Macri. La Argentina no tiene políticos hace muchos años. El último fue Alfonsín, el último. Copiamos al imperio sin ser imperio. Estamos muertos de hambre, destruidos. ¿Qué sé yo? Yo pienso, pero va a hacer falta que pase un tiempo. Generalmente ocurre cuando se toca a fondo. Tiene que haber un acuerdo en algún momento, un acuerdo amplio donde decidan quienes intervengan en él, y tiene que estar obviamente el peronismo y todos los partidos importantes, y también los factores de poder importantes como son los empresarios, los sindicalistas y la Iglesia, donde se diga, bueno, hay 3 temas que no se van a tocar en 10 años, es decir, que se va a trabajar igual en 10 años, y esta va a ser la línea. Porque si vos te metés con los temas importantes, ninguna modificación tarda menos de 10 años. Entonces, todas esas cosas que hacen que Argentina llegue 40, 50, 60, 70 años más que cualquier país de América Latina a esos procesos, obra pública, educación universitaria, derechos laborales, todas esas condiciones hoy parece no están en condiciones de recrearse, ni parece que haya líderes en condiciones o con capacidad para conducir esos procesos. Yo comprendo las razones por las cuales los jóvenes se quieren ir, porque está muy difícil el país, se hace muy difícil. Y además yo hice una obra, y fue después una película que se llamó Made in Lanús, y la película Made in Argentina, que hablaba de eso. Y el personaje mío le decía, ¿sabes qué pasa, Scioli? Que hay cosas que no se pueden meter en una valija. Eso les quiero decir. Pasaron 20 años, pero para los argentinos, la crisis del 2001 sigue siendo un recuerdo muy fresco. La Argentina duele, ya que de manera cíclica y sistemática repetimos los errores una y otra vez. Nos acostumbramos a una grieta que solo sirve para separar amigos, familias, personas. Mientras tanto, los que gobiernan siguen siendo los mismos de siempre. Esto es Argentina. No lo entenderías.